En el año 2024 se conmemora el centenario de la publicación de la obra maestra del autor huilense José Eustacio Rivera. En el marco de la celebración, las académicas Margarita Serge y Erna von der Wild publicaron La Vorágine, una edición cosmográfica. Esta obra realiza un análisis cartográfico de las dinámicas socioculturales que atraviesa Arturo Cova en la historia de la explotación cauchera del Amazonas. Conversamos con Margarita y Erna y esta es la entrevista. No es una reedición en un sentido estricto, o sea, la Vorágine parece que ya hay como 140 impresiones de La Vorágine. Diferentes ediciones. Que son la mayoría, sin que yo las haya visto, pero lo que se sabe por quienes las han visto, incompletas. Incompletas porque les falta, por ejemplo, el prólogo, o les falta la carta del poeta, o les falta el epílogo generalmente sí lo dejan, pero sobre todo de todas las, dijéramos, más serias ediciones críticas, que son ediciones académicas, que podemos contar 5, que son la de Montserrat Ordóñez, del Padre Herrera, la que hizo Biblioteca Ayacucho, que la hizo Juan Lovelock, y la de Flor María Rodríguez Arenas. Ninguna incluye los mapas, que fueron los 4 mapas que Rivera comisionó para su última edición. Entonces, si tan solo por eso ya meritaba una reedición. Y bueno, pude tener la oportunidad de tenerla. Y en el prólogo, en el texto inicial que ustedes ponen, indican precisamente eso, que es una edición que incluye los mapas. Y cuando yo pasé por este trazado de la lectura, pude ubicarme geográficamente, porque bueno, de La Vorágine puede ubicarse con algunas referencias, ¿no? Pero poder ver el mapa y decir, es que aquí estoy yo y estoy aquí cerquitica de Juneiva, está bastante cerca de los llames, unos blancos, es increíble, ¿no? Entonces es un trabajo muy bueno que es preciado de poder tener. Que eso fue lo que nosotras pusimos adicional a los mapas de Rivera, porque los mapas de Rivera no orientan mucho, son más simbólicos de su visión del país, de las fronteras, que es o sea, él señala la importancia de la geografía en la novela con esos mapas, ¿no? A mí hay un ejercicio que me encanta hacer, que es yuxtaponer el mapa vial de Colombia con los mapas de Rivera. Y uno ve cómo el mapa vial de Colombia cubre y deja en blanco, o sea, cubre la zona andina y la costa y deja en blanco toda la región orinoco-amazónica, mientras que los mapas de Rivera le dan contenido y muestran las rutas y los ríos de la región orinoco-amazónica. De cierta manera son como positivo o negativo, el uno es en vez del otro. Bueno, nosotros ahí en la introducción explicamos por qué le llamamos una edición cosmográfica. Yo creo que eso tuvo como dos motivos. Un primer motivo fue que queríamos distanciarnos un poco de la concepción de ediciones críticas que tradicionalmente se hacen en estudios literarios, que son ediciones, digamos, que le dan mucha atención a la forma y al vocabulario que se usa, y si se escribe así, si se escribe así, llenan el texto de muchas notas de pie de página. Queríamos distanciarnos de eso y realmente hacer otro tipo de aproximación a la novela. Entonces la llamamos cosmográfica porque esta es una edición que busca poner en evidencia el cosmos de La Vorágine. Es decir, Rivera crea un universo que además lo crea dentro de otro universo, que es la manera como se piensa el país, como se piensan sus regiones en el momento en que él escribe, y él dentro de ese universo crea otro universo que es el universo mismo de la novela. Entonces nosotros lo que queríamos era como mostrar esas dos dimensiones de la novela. Y eso se ve reflejado en el dossier con el que acompañamos el texto de la novela. Precisamente el dossier está dividido en 2 partes. Una primera parte que muestra la manera como en el país y en general, no solamente en Colombia, sino cómo se imaginaba la gente de la época la región orinoco-amazónica. Y la segunda parte del dossier muestra
desgrana, por decirlo así, explica con detalle los diferentes elementos del mundo que crea Rivera o que busca denunciar, porque yo creo que la novela, no sé usted qué opine, Edna, tiene una intención de denuncia muy clara. Muy clara, claro. Él busca denunciar una serie de procesos de la región, y entonces eso es lo que quisimos destacar en la segunda parte del dossier. Entonces, en resumen, por eso le llamamos edición cosmográfica. No sé si usted quiera añadir. Yo añadiría que, o sea, aparte de lo que también podíamos subsanar o resolver ahí, es que mucha de la crítica literaria es consciente de que ahí hay un aspecto histórico, pero no uno geográfico. Entonces la geografía se había completamente desaparecido de una novela tan geográfica, que en donde el territorio, los terrenos, los espacios son tan importantes. Y también en parte la historia la parte de la historia que tomaban era solo Casarana. Entonces el dossier busca ampliar el espectro histórico para que además se entienda que la novela cubre un territorio enorme desde Pasto en occidente hasta Manaos en oriente, sí, desde Bogotá y Yopal en el norte hasta Iquitos y Manaos en el sur. Sí. La geografía de la vorágine es impresionante. Sí. Y como que siempre era llano, selva, pero sin darse cuenta de la dimensión del recorrido, ¿no? Teníamos ganas de que todo eso se viera. Entonces, esperemos que haya resultado, porque el plan era ambicioso. Sí. Y otra cosa que usted dice que me parece importante señalar es como descentrar dos ideas muy fuertes que hay sobre la obra. Uno, que es una novela de la selva. Segundo, que es una novela sobre el caucho. Y efectivamente, en la novela hay, o sea, hay selva y caucho. Hay selva y caucho, pero hay mucho más que eso. Es decir, la novela muestra otras economías extractivas, muestra la dimensión de lo que fueron las empresas extractivas caucheras, y en la novela se nos muestra el accionar no solo de la Casa Arana, sino también de la Casa Funes en el Orinoco, de la casa del Turco Pesil en el Alto Río Negro. Es decir, la novela realmente da cuenta como de la complejidad de esa situación que se vivía. Cubre 4 países. Cubre el área de 4 países. 4 sí. países, que es muy impresionante. Sí. O sea, la novela cada vez que uno la mira, se crece más. Sí, es cierto. Y la crítica, lamentablemente, la había achicado. Exacto. La volvieron novela regional. Sí, exacto. Cuando es una novela continental. Bueno, ese era también el otro punto, la agenda secreta. Que era decir, no, pero, o sea, siempre miramos el centro del capitalismo como las metrópolis en donde se transforma la materia prima en mercancía, como si la extracción no fuera ya parte del proceso de creación, si no fuera parte central del proceso. Pero no solo previo a la mercancía, ya es mercancía. Caucho extraído ya es mercancía. Entonces era un poco también mostrar, esto es un centro del capitalismo mundial, es un centro de acumulación de capital. Mira, yo estaba mirando, por ejemplo, publicidad de la época, para ver la publicidad de bicicletas y automóviles. Sí. Y uno piensa, bicicleta pues no es una tecnología tan compleja, se habrían podido producir acá. No, tenemos en el sur y en el oriente extracción de caucho, y en el norte y en el centro importación de productos con caucho. No, y es que el impacto que tuvo el caucho, por ejemplo, para la bicicleta fue increíble, porque antes del caucho las llantas de las bicicletas eran de madera o de metal. Entonces, montar en bicicleta era una experiencia durísima, fuertísima. Exacto, entonces cuando entra el neumático de caucho, pues cambia por completo la experiencia de montar en bicicleta, y eso pues dispara la demanda de caucho. Y hay otra cosa que también siempre se olvida cuando uno habla de caucho, y es que el caucho fue fundamental para todo el proceso de telecomunicaciones. En ese momento se estaba cableando el mundo, se estaba creando todo el sistema de cableado del telégrafo, los cables submarinos, que son los antepasados de la fibra óptica,
que creo que la fibra óptica sigue los mismos trazados. Todos esos cables se hacían con caucho. El caucho se usaba, ese era otro frente importante de demanda del caucho. No todo era amazónico, era gutapercha. También el usaban submarino gutapercha, gutapercha, sí. que era de la India, pues de Ceilón y de Malasia en realidad. La India no entra en el mundo del caucho sino hasta que le ponen plantaciones de Bea brasiliensis. No podíamos quedarnos sin preguntarle a Margarita y a Erna sobre qué creen que significaba la vorágine para José Eustacio Rivera y qué significan para ellas mismas. Para José Eustacio no sabemos. No sabemos, sí. Sí, sí, sí. A ver, tal vez una manera de responder esa pregunta o de, dijéramos, descomponer los elementos es ver cómo Rivera escribe la novela. Hay una doble escritura en la novela, por lo menos. La escritura del funcionario, observador, etnógrafo que recorre la región y la, digamos, lírica, literaria, poética, etcétera, etcétera. Que es como su doble función, también la de Rivera. Entonces se le pone a Coa muchos de esos elementos de esa doble escritura. Coa, mientras escribe el libro, o sea, el texto que nosotros leemos lo escribe Coa como un diario propio, al final, solo al final, pero supuestamente le reescribe todo eso para que Ramiro Estebanés, que es ciego, que se ha quedado ciego, ese es el destinatario de un texto que no va a llegar a nadie porque se pierde en la selva. Y mientras tanto está enviando cartas al cónsul en Manaos, está mandando documentos oficiales que nosotros no vemos. O sea que nosotros vemos la escritura secreta de Coa y no la pública. Y de Rivera, un poquito lo que pasó fue que la que se volvió pública fue la novela, y los demás textos nos tocó ir a buscarlos, sacar el archivo del funcionario, porque el que primó fue el poeta, que es una cosa supremamente interesante. Entonces, hay una cosa en donde cuando uno tiene eso en cuenta, parece más, no sé si clara, pero es posible vislumbrar una intención de Rivera de poner a que la novela diga lo que no podía decir el documento y le llegue a la gente a la que no le llegaba el documento, porque el documento se archivaba y se olvidaba. Exacto. Sí, exacto. Sí. No, yo también quería decir que para mí la novela realmente representa esa imagen de lo que es una vorágine, ¿no? Una que la representó el Botticelli usando la imagen de los círculos del infierno, donde sucede una cantidad de cosas. Porque a mí hay una cosa que a mí me impresiona de la vorágine, y es que cada vez que la leo, le encuentro una dimensión completamente nueva. Es decir, creo que nos la hemos leído 800,000 veces, y cada vez que la leo, me la leí hace poquito otra vez, pensando en los ríos, y me encontré una dimensión, cada vez que uno la lee se encuentra una dimensión enorme de una cantidad de hilos que uno podría seguir. Entonces, a mí me parece que eso hace de La Vorágine una novela de una riqueza impresionante, impresionante, de la que se ha dicho mucho, pero de la que todavía queda mucho por decir. Sí. Al ser La Vorágine la obra más visible de José Eustacio Rivera, les preguntamos cuál es el impacto que ha tenido esta en la literatura. Esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que La Vorágine es una novela que se puede usar para ver varios fenómenos del mundo literario. Por un lado, como la literatura latinoamericana de ese periodo solo se puede entender como regional, local, dedicada como a un cierto costumbrismo, pero de denuncia, que dejó a esas novelas más o menos archivadas en el cajón de lo que nadie quería leer, ¿no? Y es una novelística copiosísima que muestra en realidad todas las transformaciones tan impresionantes por las que estaba pasando el continente en esas 3 décadas iniciales del siglo XX, que básicamente es una novelística amplísima, que nosotros llamamos novela de la mercancía,
que muestra el impacto que está teniendo en América Latina las transformaciones sociales que se producen en los procesos de incorporarse a un mercado mundial a través de mercancías de exportación. Entonces, eso como que se obvió, se echó para un lado, pero se hizo más visible cuando salieron novelas como 100 años de soledad. Y entonces retrospectivamente vemos que si hay una del banano, hay una del caucho. Y hay una del azúcar, y hay una del tungsteno, hay una del petróleo, hay una de la coca, de la palma. Entonces empezamos a darnos cuenta que este es un fenómeno que de alguna manera seguimos pensando la cuestión de transformaciones sociales está fuertemente ligada a la producción de mercancías. Y una cosa muy interesante me parece a mí del momento en el que se publica La Vorágine, digamos, con toda esta perspectiva, y es que se ficcionaliza. Se resuelve, no, eso que publicó Rivera, pues son las locuras de La Vorágine, eso es pura ficción, es decir, no se reconoce como parte de la realidad, de lo que está sucediendo, de cómo se vive en la mitad del territorio nacional, qué sucede en las fronteras, todo eso se concibe como ficción, que eso es impresionante. Sí, hay unos procesos increíbles de distanciarse con respecto a los contenidos y decir, no, cosas de la vorágine, como dice el mismo. Pero al mismo tiempo se tiene poca fe en su talento literario y entonces después empieza a hacérseles la pesquisa de si todo esto realmente pudo suceder y no se tiene muy presente la grandeza literaria, el sentido de la forma y todo eso. Entonces, eso es una de las cosas que ha sido lamentable, que no se ha trabajado muy intensamente lo que representa la vorágine como una vanguardia literaria, ni se le ve como contemporánea de las vanguardias. Es cierto, se ve más bien como una novela decimonónica. Como si fuera una cosa anticuada. Esta es una novela que es producida en un momento americano, un momento de una gran toma de conciencia de lo americano, la vanguardia brasileña, la revolución mexicana, las vanguardias rioplatenses. El continente se está sacudiendo, se está desempolvando, está tratando de renovar la mirada sobre lo americano, salen unas etnografías increíbles, la relación entre literatura y antropología empieza a crearse un vínculo fuertísimo y la vorágine la seguimos viendo como esa, es una cosa, García Márquez la llamó esa cosa que llaman la vorágine. O sea, semejante prodigio que tenemos en nuestras manos y que nos tendría que, además esto es una novela que está vinculada a este problema del colonialismo, es una novela global. Sí, es una novela global. Es una cosa increíble. Sí, sí. Y absolutamente vigente, sí. Entonces cuando preguntas por el impacto, yo digo, no se dieron cuenta y ahora es como boom, por todo lado. Ahora lo único que podemos esperar es que en el siglo XXII, cuando se lea La Vorágine, ya uno no pueda decir, esta novela muestra lo que, sigue mostrando lo que está pasando. Sí. Esperemos que eso ya no sea así en el siglo XXII. Sí, no, que le vuelva a pasar lo que pasó en los años 60, que creyeron que eso ya no era vigente, que eso fue parte de lo que le pasó. La archivaron en los años 60 porque supuestamente el proceso extractivista había sido superado. Pues que eso también fue lo que quisimos mostrar, cómo el Amazonas no es periferia sino centro de un proceso clave del capitalismo. Exactamente, y nosotros no somos o sea, el capitalismo crea unas geografías. Recientemente salió un libro que a mí me pareció interesante, que se llama Capitalismo Caníbal de Nancy Fraser, porque ella lo que muestra es más una manera de escribir cómo funciona el capitalismo, y ella dice, se ponen en el escenario, en el centro, se ponen las finanzas y el capital. Y el consumo. Y el consumo. La circulación, ¿no? Y atrás, en el trasfondo, lo que no se ve.
Entonces no se ve el trabajo no pago de mujeres, de sujetos esclavizados y semiesclavizados. La destrucción masiva masiva. de la naturaleza. Tan, tan, tan. Entonces, esa manera de verlo como un escenario en donde se pone de relieve unas cosas y se ocultan otras, es muy bueno porque nos rompe, nos saca de ese esquema centro-periferia y nos muestra que es más una forma como se cuenta la historia del capitalismo. Una narrativa. Y realmente es una de esas cosas que me... Sí. Uno dice, uno no siente que haya un quiebre, es como que le volteó a uno la cosa, tocó verla de otra manera. Es chévere, vale la pena porque ya no trata de ser ni polémica ni violenta, pero ¡pop! Yo estoy dedicada a estudiar el caucho en la Segunda Guerra Mundial. He estado... Tampoco hay... Sí, es digamos como una continuación de qué pasó en la región post-boom del caucho. Por último, queremos saber qué viene en materia investigativa, tanto para Margarita como para Erna. No sé, la verdad que no sé. Yo estaba haciendo estas exposiciones sobre la vorágine y lo que he pensado es más como hacer un librito sobre el caucho, como con mucha imagen, más bien como retomar todo ese material, pero no sé si lo vaya a hacer. A mí también me gustaría como nietos. trabajar también en una cartografía de alguna otra novela o de algún otro cuerpo de novelas. Que esa es otra cosa que pasa con Rivera, que nos olvidamos que es contemporáneo, por ejemplo, de 4 años a bordo de mí mismo. Recorridos por la geografía nacional en la novela, que son muy chéveres. La vorágine sin duda entonces literatura, sociología, Antropología, historia, economía. geografía, cartografía, arte, poesía. La vorágine es una novela que pone en escena la imposibilidad de seguir con el modernismo como modalidad poética para describir la realidad del país. Entierra el modernismo, le pone la tumba y la tumba es en la selva. Eso es buenísimo. A mí me gusta el modernismo, pero me parece que lo que hace Rivera está bien. Margarita, Erna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Gracias a ustedes por el interés.